La Antártida es un lugar fascinante, está congelada, es remota y pocos se atreven a aventurarse allí. Pero, bajo las interminables extensiones de nieve y hielo, hay una abundancia de descubrimientos misteriosos esperando ser desenterrados, y en algunos casos se trata de fósiles, huesos e incluso restos de antiguas sociedades. Estas son 20 aterradoras revelaciones en la Antártida que aterrorizaron al mundo entero. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Número 20. La pirámide misteriosa. Como se mencionó en la introducción, ha habido muchos hallazgos en la Antártida que han hecho que la gente se pregunte exactamente qué está pasando allí y cómo era en los tiempos antiguos. Una cosa que nunca se ha probado completamente es que personas hayan vivido en el continente antes de que se congelara. Sin embargo, es posible que hayas oído varias teorías conspirativas y hallazgos sobre cosas como pirámides en ese lugar, lo cual probaría totalmente que alguien estuvo allí antes. Avanzamos hasta el año 2024 y esas teorías resurgieron una vez más cuando supuestamente se descubrió otra pirámide en el continente. Muchas personas se preguntaron qué hacía allí. La imagen provenía de Google Earth y cuando lo miras todo desde el cielo, tienes que admitir que de alguna manera sí parece una pirámide. Sin embargo, cuando personas de la comunidad científica la examinaron, no vieron nada digno de atención. Es decir, no es una pirámide en absoluto. En realidad es una montaña. De hecho, la ubicación de esta supuesta pirámide es la cordillera Ellsworth, que se extiende por más de 400 kilómetros a lo largo de la Antártida. Como tal, cuando tienes tantas montañas enfrentando todo tipo de climas fríos y procesos de erosión, eventualmente tendrás una montaña que, con el tiempo suficiente, puede parecer una pirámide. Un geólogo incluso señaló que hay muchas montañas en nuestro mundo actual que parecen pirámides si las miras desde el ángulo o punto de vista correcto. Y nuevamente, es parte de una cadena montañosa que simplemente está enterrada bajo la nieve. Uno solo puede preguntarse cómo se ven las demás, pero justo esta tuvo la suerte de asomarse por encima de la nieve antes que las otras. La naturaleza tiene la costumbre de moldear cosas para que parezcan otras. Así es como funciona. Y puedo darte muchos ejemplos de esto en todo el mundo. Sería interesante que de alguna manera se encontrara una pirámide antigua en la Antártida, pero también sería uno de los mayores hallazgos en la historia de la humanidad. Y esto no lo es. Ahora es momento del tema especial. Hay varios muros de hielo en la Antártida, pero uno en particular se derrumbó. Y lo que se encontró al otro lado horrorizó a todos. Había pilas y pilas de huesos. Había esqueletos de personas que murieron hace muchísimo tiempo. Tener un vistazo a una sociedad antigua es algo raro, pero ver tantos cuerpos de hace tanto tiempo es extraordinario y asombroso desde una perspectiva histórica. Como siempre, puedes dejarme tus opiniones en la sección de comentarios más abajo utilizando el hashtag número Lo Nunca Contado. 19. Las cataratas de sangre. Volviendo por un momento a la realidad científica, hablaremos de una de las mayores atracciones turísticas de toda la región, las cataratas de sangre. Este es un fenómeno único que proviene del glaciar Taylor, ubicado en la zona. El fenómeno fue descubierto por primera vez por el geólogo Griffith Taylor en 1911. Uno solo puede imaginar lo que él y su equipo pensaron al observar el iceberg en las cataratas. Estoy bastante seguro de que quizás pensaron que era algo maldito, considerando la época. Sin embargo, Taylor tenía una teoría diferente, y fue una que se debatió durante más de un siglo, hasta que finalmente se descubrió la verdad. Taylor pensó inicialmente que la fuente del agua roja que fluía constantemente del glaciar era algas, y eso tiene sentido hasta cierto punto, porque hay lugares donde las algas y otros factores pueden cambiar el color del agua sin mayor problema. Sin embargo, algunos científicos no estaban de acuerdo con esa explicación, así que decidieron investigar más profundamente lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, ¿cuál es la verdad del asunto? Pues bien, en términos simples, hay una capa de sales de hierro dentro del glaciar. Ha estado sellada durante muchísimo tiempo y comenzó a fluir mediante una corriente de agua que brotó del glaciar. Esto sucede cuando se oxida el agua, lo cual da lugar a la formación de óxido. ¿De qué color es el óxido? Bueno, es de color rojizo, por supuesto. Así que el agua que fluye simplemente está oxidándose rápidamente y no tiene nada que ver con algas ni con sangre. Al parecer, las sales de hierro estuvieron atrapadas bajo tierra por el glaciar durante más de 2 millones de años, cuando estas sales y el agua formaban parte de un lago. Tomó bastante tiempo para que todo eso pudiera atravesar el hielo y salir, y ahora que lo ha hecho, va a seguir sangrando durante un buen tiempo. Así que, si alguna vez vas a la región de la Antártida y ves este fenómeno natural y escuchas a alguien entrar en pánico por lo que está viendo, simplemente cuéntale la verdad científica. Con suerte, eso lo tranquilizará. 18. Barco de hielo.
Ya te mostramos una situación que involucraba a personas usando Google Earth, quienes encontraron algo que no podían explicar y luego tuvieron que lidiar con las consecuencias. Bueno, encontraron otra cosa que tampoco pueden explicar por completo y a la que llamaron el barco de hielo. No se necesita mucho para entender por qué le dieron ese nombre. Después de todo, tiene la forma de un barco, incluyendo algunas hendiduras que te hacen preguntarte si realmente fue hecho por el hombre o no. Naturalmente, Internet reaccionó de inmediato y comenzaron a surgir todo tipo de teorías sobre lo que es o no es. Algunas personas afirmaron que se trataba de un barco de alguna guerra pasada, ya que hay muchos rumores sobre bases secretas y otras cosas esparcidas por toda la Antártida, dejadas por quienes nunca quisieron que fueran encontradas. Una persona lo observó y pensó que era algún tipo de yate. Eso sí que sería un descubrimiento, ya que abriría muchas preguntas sobre cómo llegó allí, por qué sigue allí en ese estado y más. Otras sugerencias han incluido la posibilidad de que se trate de algún tipo de submarino, lo cual es interesante, aunque no parece tener la forma adecuada. Una de las teorías más plausibles es que sea un antiguo barco que fue arrastrado hasta la costa por las corrientes oceánicas y tormentas, y como no podemos ver realmente el objeto de cerca fuera de Google Earth, en realidad es difícil saberlo con certeza. El hecho es que esto también podría ser simplemente formaciones de hielo aleatorias que fueron esculpidas por los elementos hasta parecer un barco. No sería la cosa más extraña que la naturaleza haya creado. 17. Monte Erebus. Aunque a menudo se piensa que la Antártida es una única masa terrestre, la realidad es que existen islas en su costa que han sido el escenario de numerosos hallazgos a lo largo de los años. La isla de Ross es uno de esos lugares que ha albergado muchas cosas diferentes, incluyendo un conjunto de volcanes activos. El más grande de ellos y el segundo más alto de toda la región antártica es el Monte Erebus. Este volcán es realmente colosal, ya que alcanza casi 3.800 metros de altitud, lo que lo convierte en una de las islas más altas del mundo. Por lo tanto, existe un peligro real de que el Monte Erebus entre en erupción y cause una devastación seria en la Antártida. De hecho, se confirmó que hay un lago de lava bajo su superficie que ha existido durante más de 1 millón de años. Su actividad eruptiva prolongada lo ha convertido en un punto clave para quienes desean estudiar volcanes activos, y este en particular no muestra ninguna intención de entrar en reposo. Incluso se colocaron cargas controladas en el volcán para observar cómo funcionaba su sistema interno. A través del flujo de lava provocado por los movimientos sísmicos, descubrieron que el lugar es increíblemente complejo en su red de túneles, lo que lo hace aún más fascinante y aterrador al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si este volcán hiciera erupción y comenzara a expulsar lava por todas partes? Bueno, es difícil decirlo debido a la naturaleza impredecible de los volcanes y al hecho de que cada erupción es diferente. Sin duda, causaría una gran conmoción y podría representar un problema para los animales que habitan tanto en la isla como en el continente. ¿Cómo afectaría a la Antártida en su conjunto? Es algo imposible de predecir sin que el volcán realmente entre en erupción. 16. La estación de investigación Halley. Al principio mencioné que no hay residentes permanentes en la Antártida, y eso es muy cierto. Debido a las condiciones extremas y los peligros generales de vivir allí, especialmente durante los periodos más duros de clima, las personas no habitan el lugar todo el año. Suelen llegar por periodos cortos, y muchos lo hacen en lugares como la Estación de Investigación Halley. Esta estación, de diseño británico, fue establecida en 1956 para estudiar la atmósfera terrestre. Las mediciones realizadas desde la estación llevaron al descubrimiento del agujero en la capa de ozono en 1985, un hallazgo científico clave que sigue siendo relevante hoy en día. Tuvieron que construir la estación de investigación con una resistencia extrema, incluyendo la capacidad de soportar estar sobre una plataforma de hielo y ser constantemente golpeada por nieve y hielo. No es poca cosa, y por eso, durante la temporada invernal, no hay nadie en la base, y ha sido así durante los últimos años. En una ocasión, se formó una grieta en el hielo de la base, lo que puso en peligro a todos. Existen otras bases en el continente, y todas enfrentan ese mismo riesgo. Ir allí es poner la vida en la línea cada día, y por eso, cada base que alberga personas debe ser extremadamente resistente, o no sobrevivirá. 15. Árboles fosilizados. Si no es obvio, la Antártida no siempre fue una roca helada donde todo lucha por sobrevivir. Hubo un tiempo en que existía vegetación en el continente, y eso es algo importante de destacar, ya que podemos demostrarlo. Se descubrieron árboles fosilizados por investigadores en una de las cordilleras del continente. Este bosque fosilizado data del periodo pérmico tardío, hace aproximadamente 260 millones de años, y eso por sí solo debería hacerte reflexionar sobre cuántas cosas han cambiado con el tiempo. Alguna vez hubo un bosque en la Antártida, y esta es la prueba.
cueva. Lo sorprendente es que era un tipo de bosque polar, lo que significa que los árboles tenían que ser lo suficientemente resistentes para sobrevivir en condiciones gélidas, y efectivamente lo lograron. Sin embargo, las cosas cambiaron a escala planetaria debido a un evento de extinción masiva, lo que hizo que fuera mucho más difícil para los árboles seguir existiendo. El cambio en la atmósfera terrestre provocó una liberación masiva de dióxido de carbono, y aunque las plantas utilizan ese gas para la fotosíntesis, solo pueden absorber una cierta cantidad. Así que, al final, no pudieron soportarlo, y terminaron muriendo. 14. Microbios antiguos. Ahora te haré la pregunta obvia. ¿Qué tipo de vida existe actualmente en la Antártida? Bueno, con frecuencia se trata de formas de vida muy pequeñas que puedes encontrar en la nieve y el hielo. Sin embargo, si vas aún más profundo en la tundra helada, te encontrarás con formas de vida incluso más diminutas a medida que pasa el tiempo. Tal vez estés familiarizado con el proceso científico llamado perforación de núcleos, boreholes, en el cual se taladra el suelo y se extraen bloques de hielo que han existido durante decenas de miles de años para estudiarlos y descubrir qué tipo de organismos había allí y cómo eran en ese entonces, según las diversas formas de vida encontradas en su interior. Pues bien, en el año 2007 se excavaron 20 perforaciones en un valle clave de la Antártida, y lo que encontraron fueron varias especies de bacterias que aparecían a medida que profundizaban en los núcleos. Incluso los científicos quedaron asombrados por la cantidad de diversidad en las muestras. Una de las ironías de este hallazgo es que muchos propusieron usar este resultado para plantear lo que podría suceder si la humanidad llegara a Marte. Después de todo, hay muchas zonas heladas allá por descubrir, y quién sabe qué podríamos encontrar dentro de esos paisajes congelados. Solo nos queda llegar a Marte y averiguarlo por nosotros mismos, lo cual, ya sabes, no debería ser tan difícil, ¿verdad? 13. El agujero de la Antártida. Imagínalo ahora, un vasto y congelado paisaje que parece extenderse infinitamente en todas las direcciones. Nada parece haber perturbado el hielo o la nieve durante eones, y de repente te topas con un agujero gigante en el suelo. ¿Cómo exactamente llegó allí? Bueno, si no es obvio, ese agujero fue encontrado efectivamente en la Antártida en la década de 1970. Esa fue la época en la que finalmente se pudo tomar fotografías aéreas de lugares como este, lo cual permitió a todos tener una nueva mirada literal del planeta como un todo. Lo que desconcertó a la gente fue que este agujero parecía estar en una de las capas de hielo del continente, y sin embargo ese agujero aparecía, desaparecía y luego volvía a surgir. Esto seguía ocurriendo incluso en el año 2019, y los científicos aseguraron que este tipo de eventos continuarían ocurriendo. Entonces, ¿cuál sería la causa de este problema de agujeros recurrentes? Aparentemente tiene que ver con tormentas ciclónicas en la zona. Un agujero es básicamente una cicatriz formada por la tormenta misma, y tarda un tiempo en sellarse, para que luego otra tormenta vuelva a abrir la herida. Así que no es exactamente algo que vaya a aparecer por toda la Antártida, pero es algo que debemos tener en cuenta para el futuro. 12. Fósiles. Anteriormente te mostré fósiles de árboles, que fueron interesantes y no del tipo que la mayoría de la gente suele imaginar. Sin embargo, en el año 2016, un equipo de arqueólogos fue a la isla James Ross y comenzó a buscar fósiles de animales para ver qué pudo haber vivido allí y en la Antártida en general, hace millones de años. Afortunadamente para ellos, tuvieron mucho éxito, ya que lograron descubrir un conjunto completo de fósiles de hace 71 millones de años. Específicamente, encontraron antiguas criaturas marinas, dinosaurios y aves que vivieron durante el periodo Cretácico tardío. Los huesos eran tan numerosos que se admitió que al principio no sabían exactamente a qué criaturas pertenecían, y eso está bien, considerando la naturaleza de los fósiles y la gran cantidad de seres que existieron en tiempos antiguos. Sin embargo, el hecho de que al menos hubiera varios tipos diferentes de fósiles en una isla antártica significaba que aún quedaba mucho más por descubrir, incluyendo muchas más piezas fosilizadas. 11. Huevo de dinosaurio fosilizado. Aunque no lo creas, a los arqueólogos les encanta encontrar huevos de dinosaurio, incluso si no pueden decirnos todo lo que los huesos sí pueden revelar. Y cuando encontraron este huevo en el año 2020, seguramente se les levantaron bastante las cejas. Cuando se descubrió por primera vez, no pudieron identificar qué era ni de dónde venía. Tomó bastante tiempo proponer que el huevo probablemente pertenecía a un gigantesco reptil marino que vivió hace unos 68 millones de años. Y si ese es el caso, entonces sería el huevo de reptil más grande en la historia del mundo. Aún hay muchos misterios por resolver en torno a este huevo, incluyendo a qué reptil pertenecía y por qué era diferente a cualquier otro huevo que los investigadores hubieran encontrado en el pasado. Las antiguas criaturas del mundo todavía guardan sus secretos por revelar, y todos deberíamos estar agradecidos por eso. 10. Colonia de pingüinos emperador.
Los pingüinos son una de las pocas criaturas clásicas que habitan en la Antártida. Muchos de ustedes probablemente han visto El viaje del emperador o Happy Feet y saben que estas encantadoras aves viven en colonias sobre el terreno helado. Están hechas para prosperar en ese entorno, y existen muchas especies distintas de pingüinos que disfrutan de la vida allí. Sin embargo, eso no significa que no tengamos más cosas que aprender sobre ellos. De hecho, ocurre todo lo contrario. En el año 2023, los científicos utilizaron imágenes satelitales para localizar una nueva colonia de pingüinos emperador completamente desconocida. ¿Por qué eso resulta tan sorprendente? Porque esta colonia está muy alejada de las demás y se encuentra en una parte de la Antártida que muchos considerarían inaccesible. Y sin embargo, ahí están, prosperando. Esto demuestra que están dispuestos a hacer lo necesario para sobrevivir sin ser perturbados. 9. Meteorito. Aquí va otro hallazgo fascinante. Puede que la Antártida no parezca un lugar ideal para algo más que el frío, pero lo cierto es que ese clima gélido puede permitir que ciertas cosas se conserven perfectamente, incluyendo meteoritos que caen del cielo. A lo largo de los años se han encontrado muchos meteoritos en la Antártida, y eso se debe a que, a diferencia de las zonas secas o húmedas, la erosión es mucho más lenta allí, y la nieve ayuda a proteger los meteoritos tras el impacto. De hecho, en el año 2023, los científicos hicieron un doble descubrimiento épico. No solo hallaron el meteorito más pesado jamás encontrado en la Antártida, sino que también se toparon con un conjunto de otros meteoritos que podrían haber caído allí hace miles de años. En cuanto al meteorito más pesado, que pesaba unos 7,6 kilogramos, existen solamente alrededor de 100 similares en todo el mundo. Incluso fue comparado con una bala de cañón. 8. Florecimiento masivo de fitoplancton. Todavía no he hablado mucho sobre las aguas de la Antártida, lo cual es una pena porque están llenas de vida y sorpresas si uno está dispuesto a explorarlas. Un buen ejemplo ocurrió en el año 2012, cuando los científicos lograron perforar 1 metro de hielo y se encontraron frente a un lago sumergido. Hay muchos de estos en la Antártida, simplemente no los vemos por la capa de hielo y nieve. Lo que más sorprendió fue el simple hecho de que dentro de ese hielo marino había una multitud de vida marina microscópica. Esto es significativo porque ese tipo de vida es esencial para que se genere cualquier forma de vida mayor en el agua. Además, la cantidad de este florecimiento de fitoplancton fue mayor que en cualquier otra fuente de agua en el mundo en ese momento. Esto cambia por completo la forma en que vemos el continente, así como lo que podría haber existido allí hace muchísimo tiempo. 7. Valles secos. Cuando uno imagina la Antártida, probablemente piensa en dos cosas, nieve y hielo. Y es lógico, porque eso es lo que muchas personas ven cuando observan fotos o grabaciones del continente. Sin embargo, existen lugares que desafían esa idea, y uno de ellos es el de los valles secos de McMurdo. Estos son valles sin nieve que se formaron debido a las montañas que los rodean, y a otras condiciones que impiden la acumulación de nieve o hielo en ellos. Esta región es uno de los desiertos más extremos del mundo, e incluye varias características únicas, como el lago Vida, un lago salino, y el río Onyx, un arroyo de agua derretida que además es el río más largo de la Antártida. Todo esto demuestra que no se debe asumir que todo es tan básico como parece. La naturaleza puede darnos sorpresas en cualquier lugar, incluso en una tundra helada. 6. Un problema escamoso. Volvemos a sumergirnos en las aguas de la Antártida para hablar de un enigma que ha desconcertado a muchas mentes científicas. Como mencioné antes, hay muchas criaturas que viven en las aguas de la Antártida, y sin embargo, eso no debería suceder. Después de todo, al igual que el área sobre el continente, las aguas de la Antártida están congeladas. Los peces pueden congelarse absolutamente en el agua, y aún así, estos nadan alegremente sin preocuparse por nada. Entonces, ¿cómo lograron sobrevivir en esas condiciones? La respuesta es simple, se trata de evolución. Con el tiempo, los peces en la zona aprendieron a adaptarse a las aguas gélidas, no haciéndose inmunes al frío, sino desarrollando proteínas en su cuerpo que actúan como anticongelante. Sí, esas proteínas impiden que el frío los afecte, tal como sucede con ciertos vehículos, y por eso pueden nadar felices sin preocuparse por quedar congelados. 5. El Endurance. ¿Recuerdas que te hablé sobre un barco de hielo que causó revuelo? Lo que intencionalmente no te dije es que ha habido barcos perdidos en la Antártida a lo largo de los años, y uno de los más famosos fue el Endurance. Este fue el barco del famoso explorador Sir Ernest Shackleton, conocido por sus constantes viajes a la Antártida para aprender más sobre ella. Su suerte se acabó en una expedición en 1915, cuando una gran masa de hielo comenzó a aplastar el barco, y los hombres de Shackleton tuvieron que huir para salvar sus vidas. Desde ese momento, el barco
barco yacía en las profundidades heladas y acuáticas, y aunque muchos intentaron descubrirlo durante más de 100 años, no tuvieron éxito, hasta el año 2022, cuando finalmente fue hallado. Lo que sorprendió a muchos fue que estaba a unos 3.000 metros bajo la superficie, y aún así no parecía haber sufrido grandes daños. Cuarto, el agujero en la capa de ozono. Ya hablé de esto brevemente antes, pero ahora profundizaré un poco más, porque el agujero en la capa de ozono sigue creciendo dependiendo de ciertos factores, y todos deberíamos estar muy preocupados por ello. Este es solo uno de los muchos problemas que están ocurriendo actualmente en el mundo, debido a diversos efectos del cambio climático. Hay muchos que niegan el cambio climático, y sin embargo, cosas como el agujero en la capa de ozono prueban que es un problema real. Aunque se han tomado algunas medidas que han ayudado a que el agujero no crezca tanto como podría, todavía tenemos que hacer mucho más para realmente salvar el planeta, y no debería ser tan difícil de aceptar. Tercer, túneles antárticos. ¿Recuerdas las zonas de agua subterránea como los lagos de los que hablé antes? Esos que están enterrados bajo el hielo y la nieve. Pues bien, otra entidad acuática descubierta en la Antártida son los ríos. A veces atraviesan todo el continente y sin embargo nunca se ven en la superficie. Sin embargo, si sabes dónde buscar, podrás encontrar rastros de ellos. En específico, encontrarás túneles que fueron formados por el agua al cortar el hielo. Solo en la Antártida Occidental hay túneles tan grandes que son más altos que la Torre Eiffel. Y eso es solo un túnel. Aunque los científicos están asombrados por esto, también están utilizando estos túneles para investigar no solo cómo se formaron, sino cómo podrían formarse otros y cuánto tiempo tomaría que ciertos bloques de hielo antártico se derritieran. Segunda estación Concordia. No debería ser una sorpresa que múltiples países estén presentes en la Antártida en distintos momentos para ver qué pueden descubrir. La ciencia es un esfuerzo global, y muchos están interesados en el continente helado. Ya te mostré una estación británica antes, pero ahora con Concordia te presento una que es franco-italiana. ¡Qué maravilla! La estación Concordia es la tercera estación de investigación permanente durante todo el año en la meseta antártica, siendo las otras dos propiedad de Rusia y Estados Unidos. Debido a su ubicación, hay poca o ninguna vida alrededor de la estación, salvo algún ave ocasional. Sí, es complicado, pero eso en realidad les da libertad para explorar e investigar sin preocuparse por la interferencia de los animales. Primera, jardines de esponjas. Para enfatizar que la Antártida no está completamente desprovista de vida, hablaré de otro hallazgo que lo demuestra. En el año 2021, científicos estaban perforando el hielo en la plataforma de hielo Filchner-Ronne y el mar de Weddell, y se toparon con una roca que albergaba esponjas que potencialmente contenían varias especies previamente desconocidas. Así que sí, no solo encontraron vida en la Antártida, puede que hayan encontrado una especie completamente nueva. Esto fue milagroso porque, a diferencia de otros animales que he mencionado, no se creía que las esponjas pudieran sobrevivir en condiciones como estas. Y sin embargo, ahí estaban, acompañadas además de otras especies. Por eso es importante trabajar e investigar, porque nunca sabes lo que podrías encontrar. Eso es todo desde el terreno nevado y helado que llamamos Antártida, y las muchas cosas que se han descubierto en su masa continental. ¿Te sorprendieron los descubrimientos que se han hecho en este continente? ¿Cuál te pareció el más impactante o aterrador? Tal vez conoces otro hallazgo que podría cambiar la forma en la que la gente ve la Antártida. Cuéntamelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Revisa todas las otras cosas interesantes que están apareciendo en pantalla, y nos vemos la próxima vez, aquí en Lo Nunca Contado.